Todo lo nuevo es rechazado y aquello no fue aceptado fácilmente. Llevó algún tiempo hacer la transición en el proceso de soldadura. Ninguna empresa tuvo tanta influencia en el cambio como la compañía Electrical Lincoln de Cleveland, Ohio. Hoy en día la Electrical Lincoln es la empresa más importante del mundo en cuanto a equipos y elementos de soldadura. Ese éxito parte del compromiso de Lincoln en demostrar la viabilidad de la soldadura, incluso a ojos de los más reticentes. Ninguna industria fue al principio más escéptica que la más grande de todas, el sector de la construcción, donde los tornillos eran los reyes, incluso en los años 40. Los tornillos tenían sentido. Si lo pensamos, unir algo con un tope a cada lado tiene sentido. Pero la soldadura era algo misterioso. Trabajar con tornillos era extremadamente difícil. Se necesitaban fabricantes que agujereasen las vigas de acero. Después, un equipo de trabajadores alineaban esos agujeros con su homólogo exacto. Los tornillos eran calentados en un horno central y después hacían las uniones adecuadas. Había que calentar los tornillos y lanzarlos a la persona que los estaba esperando. Así que había alguien que los lanzaba y alguien que los recogía y los introducía en el agujero. También había un hombre fuerte que era el ribeteador. Lo que hacía era darle forma al remate del tornillo por el otro lado. Claramente los tornillos limitaban las posibilidades del diseño para los arquitectos e ingenieros de la construcción. Muchos trabajos famosos y bonitos están hechos con tornillos, pero básicamente se construía una caja y el diseño se aplicaba al interior de la caja. No se podía idear demasiado con aquellas uniones. En 1928, la Electrical Lincoln se unió a una firma local de arquitectura para levantar el primer edificio comercial construido con acero totalmente soldado con arco. En el Upper Carnegie Building, el típico ambiente de trabajo del acero claveteado fue reemplazado por una serie de vigas soldadas que recorrían el edificio a todo lo largo y ancho. La soldadura no solo dejaba más espacio libre, sino que las vigas podían soportar más carga y fuerza que las vigas con tornillos. Las uniones siempre son la parte más débil de una estructura. Unir cosas siempre es un reto. Pero la soldadura cambió todo eso. Literalmente, si podemos conseguir el material que queremos, siempre hay una forma de soldarlo. Hoy en día hay rascacielos de muchas formas y tamaños. En gran parte porque las vigas se pueden fabricar y soldar en forma curva y con ángulos. Para construir estas vigas, los soldadores tienen que hacer entre 30 y 40 pases por las uniones cruciales, utilizando la última tecnología de la Electrical Lincoln. Aquí el tradicional electrodo ha sido reemplazado por un cable en rollo que se introduce en la pistola de soldar. El flujo químico que protege la soldadura del aire está ahora contenido en el propio cable y se funde igual que antes. Unas 90 toneladas de alambre de soldar serán utilizadas y consumidas solo en este proyecto. Así que tenemos unos 4.200 kilómetros de alambre de soldar. Podríamos unir con el cable Los Ángeles y Nueva York, y aún sobraría. Sobre una de las vigas más grandes, de 450 kilos cada 30 centímetros lineales, un equipo de soldadores puede trabajar en una sola soldadura durante horas. Las columnas que estamos viendo están soportando el ala entera de esta torre. Estas piezas eran tan largas que las grúas no podían cogerlas y colocarlas. Así que tuvimos que cortarlas y hacerlas más ligeras para que las grúas las colocaran. Los ingenieros no permitieron que se hiciesen uniones con remaches. Se hicieron uniones con soldadura. Son soldaduras de 30 horas. Tuvimos a 2 trabajadores simultáneamente durante 30 horas de soldadura ininterrumpida. La soldadura permite a arquitectos e ingenieros idear sueños mayores y construir puentes más largos y rascacielos más altos. Y pueden hacerlo de forma más fiable y segura. Pero al cabo del día, esos grandes sueños son tan sólidos como esos trabajadores del metal que trabajan unidos. No somos jefazos, no nos levantan monumentos, pero cuando uno mira al horizonte, somos los trabajadores del metal, los que hemos cambiado su aspecto. El arco eléctrico no es la única forma de hacer una soldadura. De hecho, algunas son una verdadera explosión.
Las montañas Allegheny en Pensilvania son la cuna del acero norteamericano. Aquí, en estas colinas que rodean históricas ciudades mineras, tienen lugar los procesos de soldadura más potentes, a más de 1 kilómetro de la superficie. ¡Fuego! Se le llama soldadura de explosión. Y con una fuerza calculada en millones de kilos por centímetro cuadrado, la soldadura por explosión hace lo que ningún otro método de soldadura puede hacer: unir prácticamente cualquier trozo de metal, no importa el tipo o su composición. La soldadura por explosión permite que metales muy diferentes como el aluminio, el acero al carbono, la aleación de metal, el acero inoxidable o aleaciones de cobre puedan ser soldadas unas a otras. El resultado es una pieza única llamada el paño. Combina las mejores características de cada metal. Donde haya calor, presión intensa y líquidos o gases corrosivos, allí habrá paño. Puede ser una columna, un acumulador de calor, un tanque, pero cuando vemos un complejo químico o una refinería de petróleo, seguro que allí hay un montón de paño de metal. Para crear una soldadura de explosión se juntan dos grandes piezas de metal, una encima de la otra, y se cubren con un potente explosivo. Al detonar, la fuerza de la explosión suelda las dos piezas mediante una combinación de intensas fuerzas físicas. Aquí podemos ver que tenemos dos materiales diferentes. El acero inoxidable es gris oscuro. El material de acero al carbono es gris claro. La detonación se inició en este punto. Aquí podemos ver la deformación por causa del iniciador. Así comienza la explosión, que atraviesa toda la superficie uniendo las dos piezas. Nadie podía pensar que un proceso tan violento podría ser tan controlado y manejable de no haber sido por la devastación y los estragos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El origen de la soldadura de explosión se observó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, cuando había que introducir la metralla en el armamento. Pero no era solo introducida, era en realidad fundida. Solo había una explicación posible: la fuerza explosiva que estas piezas de metal habían soportado. Se observó un fenómeno que más tarde fue repetido en los laboratorios y convertido en práctica comercial. Actualmente la corporación Dynamic Materials es un líder mundial en tecnología de soldadura por explosión. Aquí los descubrimientos surgidos de los viejos campos de batalla se refinaron hasta convertirlos en una ciencia exacta. El proceso de soldadura por explosión comienza tan pronto como las piezas de metal llegan a la planta principal de Dynamic Materials en las afueras de Pittsburgh, Pensilvania. Para maximizar la fuerza de explosión de la soldadura, las superficies de cada plancha son limpiadas lo más uniformemente posible. Es un proceso que elimina todo el polvo, el óxido y otros restos de la superficie. Entonces ya están listas para ser empaquetadas en un bloque, lo que deja las placas posicionadas para la explosión. Para construir el bloque, la placa más fuerte y más densa se coloca boca arriba. A partir de ahora, esta placa será identificada como el refuerzo. Pequeños separadores de metal del mismo peso se colocan sobre la superficie del refuerzo en una rejilla uniforme. Estos separadores mantendrán el hueco entre el refuerzo y la segunda placa que se sitúa encima. Esta segunda placa es más fina que el refuerzo y se llama el ropaje. El espacio entre el refuerzo y el ropaje es menor de 2 centímetros, pero sin él